Ganadería en Rivadavia Agro. Todo el campo en un solo programa. A las 7:28 voy a saludar a Nico Rasetti, nuestro colega periodista especializado que nos ayuda a entender qué pasa con la carne y la ganadería argentina tan en boca de todos por estos días, efectivamente. Hola Nico, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo muy andas? bien, Buen día. muy Buen bien, día. muy bien. Atentas Bueno. a Colapinto, al clima que Tremendo. por fin se está transformando en abril, al precio de la carne, a todo lo que debate la Argentina por estos días. Muy bien. ¿Por dónde Bueno, arrancamos? les cuento. Arrancamos, si querés, por el tema precios. ¿Te parece, Caro, que tuvieron un freno importante en lo que es el precio de la hacienda con destino a la faena para consumo interno, también el novillo de exportación? En las últimas 4 semanas hubo cotizaciones estables y esto se 4 semanas estaría ya. trasladando. Y 4 semanas, sí. Ok. Yo lo medí, por lo menos 4 semanas con el novillo. Si mejoró 100 pesos, no es un cambio para nada significativo. Por lo menos 4 semanas de estabilidad y entramos en un periodo de justamente eso, estabilidad en los precios del ganado, porque va a empezar a aparecer un poco más de oferta de los feedlots supuestamente en los próximos meses, porque además el bolsillo del consumidor no convalida más subas, llegó Claro. a un tope de la hacienda y se va a mantener en estos niveles, eso dicen los operadores del mercado, también los analistas de Consultamos, se mantendría en estos niveles en los próximos meses o a lo sumo copiaría en parte la evolución que pueda tener la inflación. Ok. Que haya estabilidad en el precio de la hacienda es bueno para el gobierno, porque recordemos que el mes pasado la carne aumentó casi 11%, Sí. con una inflación del 2.9%, o sea que gran parte de esa inflación la explicó la carne vacuna. ¿En que tiene marzo? un precio, La de marzo fue 3.4. En marzo. 3.4, bueno, perdón. Claro, me confundí todavía con el más, mes, terminó 3.4. moviendo más la inflación, exacto. Sí, exactamente, 3.4. Bueno, cuando tengamos el dato de abril seguramente también tendremos una repercusión Ok. o un impacto significativo de la carne en el indicador de inflación, porque todavía hubo en abril traslado de precios de la suba que tuvo la hacienda previamente. Siempre el traslado a la carne va más lento, ¿no? De repente el precio de la hacienda sube significativamente en pocos días y el Matarife va absorbiendo con su capital de trabajo, con su dinero la suba y la va trasladando de a poco a la carnicería. Claro. Todavía vamos a ver en la medición de abril seguramente un impacto alto de la carne en la inflación, pero ya en mayo eso se va a moderar y entiendo que para el gobierno de Javier Milei va a ser un dato no menor, una manito de parte del sector de ganados y carnes para frenar la suba de precio general de la economía y de la medición de la inflación, y también para el bolsillo de los consumidores, que está diciendo basta, no puedo pagar más. Tengo muy al alcance de la mano 50 kilos de carne de pollo, que es más barata, Claro. 20 kilos de carne de cerdo. La gente empieza a diversificar cada vez más y de hecho se ve, ¿no? Como vas a grandes supermercados y lo primero que te ofrecen es el pollo, el cerdo y al final la carne vacuna. Digo, hay una diversificación del consumo que con las exportaciones que hubo el mes pasado quedó en 44 kilos, es de los más bajos de los últimos años. Hubo algún pico de mínima todavía inferior, pero 44 kilos es de los niveles de consumo por habitante más bajos Nico, de los últimos años. Sí. Me sirve esto que decís para que recordemos cómo se mide, porque por supuesto aparecen los fantasmas de siempre, la carne y la psicosis que genera la suba del precio de la carne, natural, obviamente, genera como siempre o hace que vuelvan muchos fantasmas. Bueno, este año apareció el fantasma de la carne de burro, no la vimos venir, se pusieron creativos, pero después, en definitiva, vuelve mucho este cuco de la exportación, ¿no? Cuando Argentina está en un buen momento exportador de carne, aparece este cuco de miren cómo cuando vendemos carne afuera termina perjudicando la mesa de los argentinos, un relato que en algún punto instaló con éxito el kirchnerismo y que todavía genera muchas dicotomías y discusiones en esta cuestión. Ahora, me sirve acá que recuerdes cómo se mide y cuánto tiene que ver esa forma de medir el consumo de carne vacuna en Argentina con este cuco, ¿no? Bueno, 2 cosas para decir al respecto, por lo menos, Caro. Por un lado,
Si crecen mucho las exportaciones, claramente le restás oferta al consumo interno. Pero el problema no es crecer en exportaciones, el problema es que Argentina produce 3 millones de toneladas de carne hace 40 años. Evidentemente las políticas macroeconómicas, y ni hablar las del kirchnerismo, han puesto límites de todo tipo al desarrollo de la productividad ganadera. El punto no está en cuánto exportás, sino en cuánto producís. Pensá que Brasil era un país que producía una carne de vaca dura, fea, que no quería nadie, y hoy es el mayor exportador mundial. Hoy produce 4 veces lo que produce la Argentina, 12 millones de toneladas, y exporta 4 veces lo que exporta la Argentina, y además se queda con el 30% del mercado mundial de la carne vacuna. Es un monstruo. Brasil, incorporó genética, lo que hizo sobre todo fue, en vez de perjudicar al desarrollo de la ganadería como se hizo tantas veces en Argentina, el Estado favoreció con créditos blandos el desarrollo de la producción industrial y también de la ganadería. Así como en Estados Unidos está la Farm Bill, esta ley que creo que es de la época de Abraham Lincoln, en Brasil también hay un programa de desarrollo agropecuario y agroindustrial, una política de Estado que sobrevive a los gobiernos. Acá vamos como sin mucho rumbo y fluctuando, bueno, abro, cierro exportaciones, te prohíbo, no te prohíbo, increíble. Y tiene este efecto que vos marcás. Sí, el problema no es exportar, sino cuánto producir, por un lado. Después el consumo vos lo podés medir de dos maneras. Es decir, bueno, produzco 3 millones de toneladas, si exporto 1, me quedan 2 millones para el consumo, eso lo divido por la cantidad de habitantes y me da el consumo promedio por persona, ¿no? Obviamente después, según la condición social y un montón de cuestiones, unos consumirán más, otros menos, pero te da ese promedio. Ahora, también hay otra forma de medir el consumo, que es más real, que es cuánto gasta cada persona en carne vacuna. Quiero decir, vos podés comer 44 kilos, pero bancarte, pagar 30.000 pesos el kilo, y ahí vos decís, el consumo aumentó, porque por kilo vivo, por kilo que uno consume, cada persona está gastando mucho más dinero. ¿Me explico? Entonces ahí vos tenés un consumo que resiste a la suba y en definitiva el gasto por persona termina siendo mucho más alto que si consumieras 50 kilos a 15.000 pesos. No sé si me explico. O sea, clarísimo. Vos podés medir el consumo según la cantidad de carne disponible por persona o según el gasto que hace cada persona, ¿no? Y ahí hay un consumo más real, o sea, de cuánto está la ciudadanía argentina dispuesta a pagar por la carne vacuna. Y se bancó el año pasado un aumento del precio del 80%. Eso habla a las claras de la preferencia que tienen los argentinos, ¿no? Pero es verdad que la medición que llega a las portadas de todos los diarios es la primera, la que habla de la oferta de carne y cómo se divide. Si se exportó tanto, significa que los argentinos, que somos tal cantidad, nos dividimos entre todos nosotros estos kilos de consumo y da el consumo promedio. Así, es como muy simplista. Claro. Sí, es muy simplista. Además, vos tenés que pensar que todos los años hay un crecimiento demográfico, creo que del 1%, 1,5%. Si vos producís durante 40 años, si cuando teníamos 25 millones de habitantes producíamos 3 millones de toneladas, y cuando tenemos 50 producimos 3 millones de toneladas, el consumo va a caer sí o sí. Entonces el problema no es exportar, el problema es acompañar el crecimiento demográfico y las oportunidades de negocio del mercado internacional con más producción. Pero ahí necesitas primero políticas de Estado sectoriales y además estabilidad económica. Ni hablar. Si no, se complica el crecimiento, si vos no podés proyectar tu empresa a 1 año, 2 años o 5, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Nico. Gracias por esto. Gracias como siempre, que tengas lindo domingo y hasta el próximo. Gracias a vos. Igualmente, buen domingo y nos vemos la semana que viene. Excelente. Abrazo. Ahí estaba Nico Rasetti, como todos los domingos, ayudándonos a entender qué pasa con el precio de la carne. Me quedo con 2 cosas. Primero, vieron cómo se mide el consumo, ¿no? Porque por ahí nos quedamos con el dato suelto y nos queda una idea y aparecen los fantasmas de siempre. Y cuando al final hay que cerrar exportación. Vi gente esta semana insinuando cerrar exportaciones de carne, eso por un lado. Y ya que estoy acá, les abro un paréntesis, se los voy a decir yo, porque ella no lo va a decir. Sofi hizo un muy buen episodio de su podcast que se llama Un Momento. De nuestro podcast. Sobre el cierre de exportaciones de carne, que cuenta la cronología de cómo se gestó esa decisión que tomó solo prácticamente Néstor Kirchner de forma sorpresiva, que fue cerrar exportaciones de carne, que iba a durar 180 días, pero terminó, vieron, cosas temporales en la Argentina, el impuesto al cheque. Bueno, el cierre de exportaciones iba a durar 180 días, terminó durando 10 años, generando la antesala del conflicto político que después significó la 125 y las retenciones móviles. Él gestó ese mal humor del campo contra el gobierno de Kirchner y además generó una consecuencia enorme que todavía la Argentina está padeciendo, que está más viva que nunca y que tiene que ver con esto.
no se pudo crecer en exportaciones. Por eso y porque después aparecieron políticas muy fluctuantes, la verdad. Venimos en los últimos 10 años de cambios de color político y eso hizo que también las decisiones volvieran para atrás, fueran para adelante. Ahora se volvieran a mover. La política cambia de color y cambia de decisiones, como quien cambia de humor o de ropa interior. Y la carne está estancada en la Argentina, tanto que cada vez que sube el precio nos ponemos a discutir si está bien exportar, si no, si se produce bien. Ponemos los ojos sobre el tipo que labura todos los días para producirla sin entender ese costo de producción. Y así estamos, en loop discutiendo lo mismo. Después vamos a reflexionar también un poco sobre eso. Ahí estaba Nico Racetti como todos los domingos.